llama? Soy Pedro Grimaldi Aguilera. ¿Y nos vas a contar la historia de...? Voy a contar la historia de mi tío abuelo, José Gómez Acedo, que me contó mi madre y que yo reflejé en un documental que se llama María, Memoria de una niña de la guerra. ¿Dónde nace José? En Jerez, sí. ¿Y dónde desaparece? Bueno, perdón, claro, es que la historia no es así. Más bien, ¿cuál es la historia? Si él nace en Jerez, ¿cuál es la historia? ¿Qué le ocurre a José? Pues le ocurre como a tantos ciudadanos que sufrieron la represión brutal del franquismo, del golpe de Estado. Él tenía una camioneta con la que se buscaba la vida dando portes, pero las brigadas falangistas y los golpistas le requisan la camioneta y le obligan a transportar a los presos republicanos al camino de la Trocha, donde los fusilaban. Entonces eso era una rutina sistemática que tenía que ir con su camioneta a llevar a los presos, pero no solamente eso, sino que le obligaban a presenciar los fusilamientos. Él intentaba esconderse detrás de la camioneta, pero lo obligaban a presenciar los fusilamientos bajo amenaza de fusilarlo a él también. Con lo cual eso, según me cuenta mi madre, le perturbó bastante y lo marcó ya para el resto de su vida, ¿no? De tal forma que el hombre al cabo de los años enfermó, se volvió loco. Mi madre lo recuerda siendo ella muy niña, hablando solo por la calle y con una conducta perturbada, ¿no? Entonces lo ingresan en el manicomio de Cádiz y sobre 1948 muere allí, en el manicomio de Cádiz. Con lo cual no deja de ser una víctima del franquismo, ¿no? No sé si en algún momento tu madre o tu abuela, que era la que tenía más contacto, ¿no? Tu abuela Ana, hermana mayor de José, De José. escuchaba algo de lo que podía contar José antes de su fallecimiento. A mí me llega la información a través de mi madre. Mi abuela era una mujer muy retraída. Tuvo una vida muy, muy dura, muy tremenda, que yo lo cuento en el documental, y yo siempre la recuerdo triste, no recuerdo su sonrisa. Entonces, todos los testimonios me llegan a través de mi madre. Mi madre, cuando éramos pequeños, yo me acuerdo en la cocina de la calle Sol donde vivíamos, con mi hermano, que tiene 6 años mayor que yo, y mi primo, que estudió medicina y vivió con nosotros muchos años. Ellos hablaban de política, lógicamente, y mi madre siempre decía, shh, shh, habla bajito. Entonces, esa idea, ese silencio del miedo, ¿no? Yo creo que ha marcado toda esta generación durante toda su vida. Entonces fue maravilloso como ponerle a mi madre una cámara en el año 2016 y que me contara todo esto ya sin miedo, ¿no? Así que... ¿Qué cosas te contaba tu madre? Pues mi madre me contaba cosas de su infancia, de cómo vivió la guerra, del hambre. Es curioso porque nos hacían gracia las historias, la picaresca del hambre, ¿no? Pero es que hay realmente historias que son dramáticas y a la vez tragicómicas, ¿no? En el documental cuenta una historia que nos contaba cuando éramos pequeñitos también, que es que mi tío Lolo, mi tío Manuel, era un tío fortachón y trabajaba en la serradora de Jerez. Era cajero, de los que ponían las tapas de las cajas, por lo visto era una máquina poniendo puntillas. Y entonces en la serradora había un mulo de carga, y al mulo le daban de comer algarroba. Pero los trabajadores le robaban la algarroba al mulo, de tal manera que el mulo, el pobre, murió de desnutrición. Y todo eso lo contaba mi madre cuando llegaba mi tío Lolo, mamá, que el mulo se ha muerto. Claro, no se iba a morir si le quitamos la algarroba. Historias tremendas, ¿no? Y todas esas historias nos las contaba mi madre, ¿no? Y historias de su prima María, ¿no? Que la salvaron del fusilamiento por pura casualidad. Su prima se había criado en el campo con un señorito y entonces su novio huyó después de la guerra. Después de la guerra no, cuando el golpe huye de Jerez porque era músico de la banda municipal y le dijeron que el director de la banda había chivatado, que él tenía ideas políticas, que no sé qué, total, que este hombre huye y entonces cogen a la novia e intentan, a base de presionarle y acosarla, averiguar dónde está su novio y ella no sabía dónde estaba su novio. Entonces una mañana un coche la coge por la calle, la meten dentro del coche y le cuentan a mi madre... A mi madre le cuenta una vecina, María, acabo de ver un coche que metía a tu prima María y se la llevaban. Se la llevaban a la cola donde le daban a todas las mujeres y a todos los que detenían el purgante y el de aceite de ricino y la pelaban. Y entonces, cuando estaba en la cola, aparece un hombre, se acerca y dice, Mariquita, ¿tú qué haces aquí? Era el que se había criado con ella, el hijo del señorito. Pues nada, que quieren que les diga dónde está mi novio, yo no tengo ni idea dónde está mi novio. Anda, vente. Entonces que era el jefe local de la Falange, le salvó la vida.
esas historias son las que me contaba mi madre y que yo un día dije, ¿y por qué no darle forma a todo esto, a este relato, que no se pierda en su memoria, sino que otras generaciones puedan conocer lo que realmente pasó durante el golpe de Estado en Jerez? Pero Y así lo conté. tú te crías con esas historias. Yo me Siempre has crío con tenido esas historias desde pequeñito. conciencia. Sí, sí, absolutamente. Es que son muchas historias. Yo también recuerdo cómo, muy pequeñito, cómo llegaba la gente de la brigadilla de la Guardia Civil al almacén de mi padre. Mi padre era almacenero. Los almaceneros entonces eran una especie de ONG de los barrios, ¿sabes? Porque daban fiado de comer a una población muy necesitada, ¿no? Sobre todo de mujeres, ¿no? Y yo recuerdo cómo entraban gente de la brigadilla al almacén de mi padre y mi padre le daba el papelón de jamón y se iban sin pagar. O sea, extorsionaban a estos pequeños comerciantes de los barrios por cuestiones niñas, ¿no? Por ejemplo, porque vendían aceite a granel. Pero no perseguían a los grandes mayoristas de aceite, que eran los señoritos de Jerez, sino al pequeño almacenero que vendía el aceite a granel a la vecina del barrio. Entonces yo siempre he tenido conciencia desde pequeñito de lo que significaba el luego le puse formas, sabiendo que eso era lo que significaba el franquismo, ¿no? Hasta entonces me sorprendía, porque mi padre tampoco daba mucha publicidad sobre esto, ¿no? Pero realmente eran extorsiones por parte de la policía corrupta del franquismo, ¿no? ¿Se hablaba en casa sobre lo que le pasó a José? ¿Era recurrente que estuviera presente en casa? No, mi madre de vez en cuando contaba historias, entre ellas un día aparecía esta historia, lo mismo que otro día aparecía el del burro de la serradora, o aparecía otra historia de la picaresca del hambre, que también es fantástica, que es su hijo José, que era el mayor, estaba haciendo la mili en Cádiz, y venía de Cádiz a Sevilla, él era cabo Furrié, no sé cómo se llamaba, a llevar a un soldado. Y entonces cuando paran por Jerez, ve que uno de los que iba en el tren, con el pie metido debajo de un paquete debajo del asiento, y que el tipo sale corriendo porque había llegado la policía, y entonces era un extraperlista que llevaba un paquete comprometido, y se fue corriendo y dejó el paquete allí. Claro, mi tío cogió así con el pie, sacó el paquete, lo cogió y se lo llevó a su casa sin saber qué estaba cogiendo. Cuando llega a su casa y abre el paquete, había leche condensada, queso, pan. Entonces a las 2 de la mañana, todos los niños comiendo, y aquello fue una fiesta. Entonces esas historias me las contaba mi madre, a nosotros nos hacía mucha gracia, ¿no? Luego, con el tiempo vi que eran episodios trágicos de la dictadura franquista, ¿no? Bueno, lo que cuentas también de ese toque de humor, ¿no? Para Sí, sobrellevar claro, sí, esa vida. Esa vida terrible, ¿no? ¿Sabes cómo afecta también lo que le ocurre, el trágico final de José, de cómo tuvo que presenciar todos esos fusilamientos? ¿Cómo afecta a la familia? ¿Cómo afecta a su hermana, a sus padres? ¿Sabes lo que pasa? Que esos episodios eran conocidos por la familia, pero la familia como que ese sufrimiento se lo guardaba. No se comentaba, es decir, fíjate tú, ¿no? Además del sufrimiento encima, había que ser prudente y no se comentaba. Y cuando se comentaba se hablaba de manera bajita, ¿no? Con mucho miedo. Por eso yo vi la necesidad de hacer este documental de mi madre, ¿no? Porque era una generación que había vivido permanentemente en el miedo siquiera a contar sus propias penas, ¿no? Y me parecía eso tan terrible. Por eso conseguí que mi madre se abriera ante la cámara y me contara esas historias. Otras no me las quiso contar por respeto a su madre, ¿no? Pero bueno, la mayoría me las contó. ¿Le costó a tu madre ponerse delante No, de la que va, cámara? al final se soltó y estaba ya súper a gusto, muy, muy, muy a gusto. Y disfrutó mucho rodando el documental por el mercado de abasto, entrando en la panadería, en sus rutinas diarias, que yo también reflejo en el documental, que al final disfrutó una barbaridad. Vamos, de hecho estaba deseando hacer otra película. Sí, sí. Me acuerdo que un compañero me ayudó, porque fue el que me aportó los medios técnicos y tal, y le decía, oye, cuando tú tengas que hacer una película, tú me llamas, que yo dispuesta. Así que ella disfrutó muchísimo. ¿Cómo fue el resultado final, cuando la proyección, el estreno? Pues la verdad que a mí me sorprendió gratamente. Lo estrenamos en la sala compañía y curiosamente hubo un público muy joven y se acercaron montones de chavales a mí diciendo que desconocían absolutamente que eso hubiera pasado en España, ¿no? Lo cual me llevó a pensar que en este país ha habido un grave problema sobre hacer pedagogía del franquismo y de la dictadura, y sigue habiéndolo, ¿no? La prueba es que el último estudio del Centro de Investigación Sociológica dice que el 19% de los jóvenes cree que el franquismo fue bueno o muy bueno. Claro, yo le diría a esos jóvenes
que posiblemente hoy a muchos le habrían aplicado la ley de vago y maleante por llevar el pelo largo o por ser gay, ¿no? Y que muchas chicas de que piensan eso hoy no podrían abrir una cuenta, en aquel tiempo no hubieran podido abrir una cuenta corriente sin el permiso de su padre o de su marido, ¿no? Entonces eso denota que desgraciadamente en este país no se ha contado la historia de los últimos 60 años, ¿no? Y eso es terrible. ¿Has buscado información sobre José? ¿Sobre tu tío abuelo? ¿Has Es que no hay nada documentado. No hay nada documentado. No, de eso no hay nada documentado. No aparece. Un hombre claro, que muere en el manicomio de Cádiz, pues imagínate. No es como... Claro, no es de caso de desaparecido. No. Sí está documentado otro episodio de otra parte de mi... Es que en mi familia hay represalia por parte de mi madre y de mi padre. Porque por parte de mi padre, mi tío abuelo, Antonio Grimaldi Gallardo, eso sí está como documentado porque era miembro del Partido Comunista. Vivía en Cádiz, era vendedor ambulante, lo detuvieron, lo apresaron en un barco y allí lo torturaron y lo fusilaron. Y eso sí está documentado en distintos artículos, incluso libros sobre memoria histórica. Pero el de mi tío José era uno más que murió en un manicomio, sin más, sin saber que esa muerte también fue consecuencia de la brutalidad del franquismo, ¿no? Hombre, está claro. ¿No sabes cuánto tiempo se llevó tu tío abuelo haciendo ese exporte? Si se llevó años? No lo sé, mi madre me cuenta que él se buscaba la vida con su camioneta, para arriba y para abajo, entonces todo iba en saco, todo se transportaba en saco, y que él se buscaba la vida con eso. Pero no tengo más datos, la verdad. La verdad que yo creo que la has resumido ya, la has contado todo muy bien. Me he atajado en algún momento, pero bueno, ya como luego editaréis. No. Me refiero también de las últimas preguntas. Pero para ti, por ejemplo, ¿por qué decides contar también la historia de tu madre? ¿Qué significa también la historia de toda la familia? Yo creo que era una necesidad que yo veía en mí. Bueno, yo siempre, desde pequeño, me he concienciado en que mi padre era un trabajador que vino de casas viejas con 8 añitos, que con 9 años, 7, 8 años, 9 años, guardaba pavo en el campo y que se viene a la ciudad con un primo suyo a trabajar en un almacén y a buscarse la vida. Entonces yo soy hijo de un trabajador y esa gente sufrieron el franquismo de una manera más civilina, ¿no? Como te digo, ¿no? Entrando la brigadilla a llevarse el jamón por la cara y cosas así, ¿no? Entonces eso me ha ido a mí concienciando, ¿no? Una familia de trabajadores. Y ya cuando mi madre me contaba y mi abuela me contaba su historia de que se queda viuda con 30 años y 6 hijos y tiene que salir adelante, y el gremio de trepadores, mi abuelo era trepador, y muere en un accidente, le hace un homenaje en la plaza de toros y recaudan dinero y los toreros le llevan el dinero a su casa. Entonces, esa es la historia de mi familia, de una familia pobre que se ha buscado la vida. Para mí mi abuela es una mujer poderosa, ¿no? De una generación que me parece a la que no se le ha hecho justicia, ¿no? Es una generación que merece un homenaje monográfico porque fueron dobles víctimas del franquismo, ¿no? Fueron víctimas directamente del franquismo, pero víctimas también por ser mujeres, ¿no? Y sufrir, pues imagínate, todo el machismo y toda la represión y todo el miedo de que tu marido, tu novio, tu hijo tenía ideas políticas o era de la UGT o no sé qué, y encima iban a tu casa y te buscaban a ti. Entonces el documental María Memoria de una niña de la guerra sobre todo es un documental de mujeres, porque ahí se retrata muy bien cómo vivió el franquismo una generación de mujeres, ¿no? ¿Y por qué lo haces, Pedro? Por justicia, porque se conozca, porque... ¿Por quién? Porque me da una tremenda rabia que haya una generación de jóvenes que no conozcan esta historia. Y cuando lo proyecté en la sala de compañía, muchos chavales se acercaron a mí a preguntarme, y chavales de la edad de mi hijo, ¿no? Que tiene 30 años y que no han visto en el bachillerato ni en la asignatura de historia nada de esto, ¿no? Me parece terrible. Me parece terrible, y la consecuencia de que hoy haya muchos chavales que van con la bandera con el aguilucho y en plan fascista, pero por pura ignorancia, por pura ignorancia.